Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Y en el programa de hoy vamos a tratar un tema que habitualmente dejás en nuestro WhatsApp, pero que a veces se te complica o te da vergüenza consultarle a tu médico. Y te estoy hablando de la incontinencia urinaria, que es mucho más frecuente de lo que se piensa, que no es normal que suceda. Todo eso lo vamos a hablar en el programa de hoy con una especialista que viene invitada para tratar este tema que abarca a mucha gente. En el Noticiero Médico quédate porque hay un trabajo que nos marca la importancia del bienestar con la edad como factor protector de nuestras memorias, de nuestras neuronas. Necesitan que estemos bien para funcionar correctamente. Y tus preguntas, ¿quién va a responder? Nuestro equipo, que lo recibimos con fuerte aplauso. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? Licenciada Mariana Kers, un gusto tenerte acá. Gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema bastante polémico, que es si vos te priorizás. ¿Viste estas personas que todo el tiempo te dicen, no, yo por mis hijos hago todo, yo por mis compañeros de trabajo, yo soy la favorita de mi jefe? Estas personas pareciera que en realidad lo que buscan es cierto reconocimiento del otro lado, pero en realidad no tiene que ver tanto con esto de dar, sino con qué nos pasa con ese signo de interrogación en el recibir. ¿Y está mal esto de quedarse...? Yo creo que hay que buscar equilibrios. No está mal, pero sí me parece que hay que buscar equilibrios saludables. O sea, encontrar momentos para uno, no es todo no todo para el afuera, sino también empezar a observarnos, a mirarnos, a escucharnos, y que eso también logre un equilibrio saludable para que la persona pueda vivir en armonía también, de adentro y de afuera. Gaby Lapman, nefrólogo, cardiólogo. ¿Cómo va, Milton? Vamos a hablar hoy de un tema que también llega mucho a las redes sociales. Es un test, un test interactivo sobre si podés llegar a tener resistencia a la insulina. Se habla mucho de este tema de la insulina, se habla mucho de la prediabetes, el síndrome metabólico. Hoy vamos a tratar de profundizar un poquito y que hagas un autotest que incite a la consulta, porque si ya tenés muchos positivos en este test, lo ideal sería mejorar los hábitos e ir a la consulta médica. Que esta resistencia a la insulina está en el eje central de la obesidad, de todas las patologías cardiometabólicas, es el paso previo a la diabetes, vinculada con la enfermedad cardiovascular. Entonces es fundamental hacer un diagnóstico precoz para poder instrumentar medidas, porque los cambios de hábitos en esto son fundamentales. Sí, vos sabés que dentro de los jinetes del apocalipsis, como decimos, de la enfermedad crónica, la insulinoresistencia es un pilar fundamental. Y si nosotros corregimos eso, probablemente los otros también se ordenen. Así que vamos a tratar de trabajar en conjunto con el público como para poder diagnosticar y llevar una apertura para llevar a la consulta médica. Muy bien. La Nutri Delphi Zimmerman, ¿cuál es tu tema? Hoy vamos de nuevo con Delphi Investiga y voy a ayudar del otro lado a identificar el azúcar oculto en los alimentos. Acá voy con esto. Recibo muchas veces consultas o ganas de reducir el azúcar, que ya hablamos varias veces del riesgo que tienen en la salud y lo intentamos hacer, pero la industria se las ingenia también para ponerle diferentes nombres que precisamente no sean azúcar, pero estás consumiendo alimentos muy ricos en azúcar. Entonces vamos a ver de todas las maneras que se pueden presentar el azúcar en alimentos, en productos, para, si estás buscando reducirlos, tener esa estrategia. Y que está muy vinculado al tema que nos va a traer Gabriel. Totalmente. O sea, totalmente. La alimentación con un exceso de ultraprocesados y en particular del azúcar termina generando esta epidemia de resistencia a la insulina y prediabetes que estamos viendo hoy. Totalmente. Aparte, sepamos que 30, 40 años atrás, que no había tanto industrializado, no había tanta prevalencia de diabetes. Y hoy estamos viendo de que la principal causa de ceguera, de ingreso a diálisis, de enfermedad cardiovascular, es la diabetes. Y ante la diabetes está la insulinoresistencia. Bien, vamos ya al informe de incontinencia urinaria y después seguimos con la nota. La incontinencia urinaria es una condición médica que se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina. Las causas que la provocan pueden variar dependiendo del tipo de incontinencia, pero algunas comunes son la debilidad muscular, problemas neurológicos o envejecimiento. Algunas opciones de tratamiento para la incontinencia urinaria incluyen ejercicios de Kegel, terapia conductual, medicamentos o cirugía. La incontinencia urinaria puede ser un problema embarazoso y debilitante,
pero con la ayuda de un profesional de la salud es posible desarrollar un plan de tratamiento personalizado para manejarla y mejorar así la calidad de vida. Y para desarrollar este tema tenemos la visita en el piso ADN Buena Salud de la doctora Lucía Paván, que es ginecóloga, especialista en uroginecología. Muchas gracias, Lucía, por tu visita. Gracias, Milton, por la invitación. ¿Es así? ¿Cuesta tanto que las mujeres consulten por este tema? Cuesta porque, como dijiste antes, causa vergüenza y hay dudas también sobre qué médico consultarle. ¿Es a mi médico clínico, al ginecólogo? ¿Es a la obstetra después que tuve un parto o un embarazo? Entonces hay dudas también, no solo exponer el tema y preguntar, sino a quién consultarlo. ¿Por qué suele suceder esta incontinencia? Bueno, hay factores de riesgo asociados, no hay un único factor de riesgo, sino que tiene que ver con el embarazo, con los partos, con la edad y con predisposición genética. ¿Sí? Tiene que ver mucho con el aumento crónico de la presión de la panza, del abdominal, o pacientes tosedoras crónicas o que son constipadas de forma crónica, y todo eso afecta el piso pelviano y puede traer algún tipo de incontinencia. ¿Alguna de esas causas es normal? ¿Puede ser normal tener pérdidas? Tener pérdida de orina no. La vejiga y nuestro cuerpo está capacitado y está formado para retener el pis y que cuando nosotros decidamos orinar o hacer pis sea ese momento O sea, si indicado. hay pérdida, nos tiene que llamar la atención y tiene que ser motivo de consulta. Exactamente. Tiene que ser un motivo de consulta. No es normal a ninguna edad. Muchas veces dice, no, a mi mamá le pasaba, entonces a mí me va a pasar, o yo no quiero que me pase porque a mi mamá le pasaba, pero no significa que porque uno es mayor eso puede ocurrir o es algo habitual. No tiene que pasar. Siempre uno cuando habla de este tema, en principio uno tenía como preconceptos de que le pasaba solo a gente grande y lo otro es el momento en el cual sucede. Es normal que suceda, o es habitual, no normal, pero es habitual que suceda haciendo algún tipo de esfuerzo, yendo a hacer actividad física o yendo a bailar, o es algo que solo pasa en tu casa y... Bueno, es muy buena la pregunta porque en realidad justamente la incontinencia es un problema de calidad de vida, ¿sí? Afecta tu calidad de vida y uno va reduciendo la actividad que hace con respecto a sus actividades. Si voy al gimnasio y me pasa en el gimnasio, por ahí dejo de hacer actividad física. Si uso ropa clara y me puedo mojar, dejo de usar ropa clara. Tengo que usar un apósito, tengo que reducir la cantidad de líquido que tomo. Voy realizando un montón de cambios en mi vida con respecto a esta alteración que produce no solo en mi casa, sino también cuando salgo. Le voy a dar lugar al equipo para que se sume, y si vos hablabas de calidad de vida, me gustaría, Mariana, la licenciada Mariana Kertz, que te sumes, porque entiendo esto también afecta a la sexualidad. Absolutamente, y algo que hablamos mucho en el equipo de sexología es ejercicios de Kegel, que son muy nombrados y que a veces mismos los pacientes vienen con hice ejercicios de Kegel y vengo haciéndolos. Contanos un poco cómo se trabajan los ejercicios de Kegel y si son para todas las personas o si consideras que es mejor tener una evaluación previa primero. La realidad es que los ejercicios de Kegel lo que buscan es fortalecer los músculos del piso pelviano, que son fundamentales para cualquier tipo de incontinencia o disfunción del piso pelviano. Entonces es muy importante ejercitar, como ir al gimnasio y hacer abdominales, es lo mismo, ¿no? La ejercitación de los músculos del piso pelviano. Sí se sabe que realizarlos es difícil, porque son músculos que son muy difíciles de identificar y a veces los hacemos mal o los hacemos con otros músculos. Entonces la evaluación por un profesional que nos enseñe, nos explique y nos dé las pautas de cómo hacerlo sería lo ideal. Perfecto, gracias. Llega a la consulta, ¿cómo haces el diagnóstico? El diagnóstico es meramente por el interrogatorio, es preguntar, en general la paciente viene diciendo que pierde orina, pierde pis, y yo lo que tengo que averiguar es cómo es esa pérdida, qué tipo de incontinencia tiene para poder ayudar a darle una solución. ¿Y esa solución cómo la encaras? Esa solución va a depender del tipo de incontinencia de orina. Lo que existe es la incontinencia de orina de esfuerzo, que es la pérdida con el esfuerzo físico. Esto puede ser correr, estornudar, caminar, hacer gimnasia, saltar. Hay muchas situaciones en las que puede aumentar la presión o el esfuerzo y perder orina, pero también existe la incontinencia de orina de urgencia, que es aquella en la que no llegamos al baño a hacer pis. Tengo ganas y en ese momento tengo que ir, porque si yo lo pospongo o no puedo ir, se me puede escapar una gotita. No aguanto. Y ese no aguantar tampoco es normal. No es normal no aguantar. Normalmente nosotros, si tenemos ganas de hacer pis, podemos posponerlo un
un tiempo determinado. Y lo que ocurre acá es que la vejiga se contrae y no nos da tiempo a ir al baño. Le doy lugar al doctor Gabriel Lapman también para que se sume a la entrevista. ¿Qué tal, doctora? Bueno, como nefrólogo suelo ver mucho estos problemas. ¿Siempre se da más en mujeres que en hombres? Yo sé que en hombres no es tan frecuente, pero digamos, ¿por qué se da con tanta frecuencia? Y después, ¿qué otros tratamientos, además de los ejercicios que comentó, se pueden hacer? Bien, yo no sé la epidemiología de los hombres porque soy uroginecóloga, así que la población que veo es mujer. Sí, lo que te puedo decir es que las mujeres estamos sometidas, sobre todo por los embarazos y por los partos, a un aumento de la presión sobre el piso de la pelvis. Y también los músculos de la pelvis se distienden en esos momentos del parto y es un factor de riesgo. Entonces eso podría ser un motivo por el cual podemos tener más riesgo de perder orina. Además, la uretra de la mujer mide solo 3 centímetros, a diferencia de la del hombre, entonces es más sencillo de alguna manera que se pueda vencer esa resistencia. ¿Y otros tratamientos? Bien, los otros tratamientos va a depender del tipo de incontinencia. Si la incontinencia es de esfuerzo, uno de los ejercicios de los tratamientos fundamentales es los ejercicios de Kegel o el fortalecimiento de los músculos del piso pelviano. Y el otro tratamiento demostrado desde hace muchos años es la cirugía con una malla para evitar la incontinencia de orina de esfuerzo. Lucía, ¿qué le podrías decir a quien está del otro lado que tiene estos síntomas, que le pasa esto de no aguantarse o que tiene pérdidas y tiene vergüenza para consultar? Que busque ayuda, que realmente hay profesionales formados y capacitados para ayudar a este tipo de problemas de disfunción del piso pelviano o de incontinencia, que no deje de buscar un especialista, alguien que entienda el tema, que sepa cómo tratar y poder ayudarla, porque hay un montón de herramientas que tenemos para poder ayudarla y mejorar. No solo con una cirugía o con una medicación, también tiene que ver con el compromiso de la paciente por mejorar y el querer estar mejor. Muy clara, Lucía, la verdad, muchas gracias por tu presencia aquí en ADN Buena Salud. Gracias la doctora a ustedes. Lucila Paván, ginecóloga especialista en uroginecología. Y vamos con tus preguntas porque sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. La dejás en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales y nos decís que nos mirás desde Entre Ríos, qué alimentación es buena para fortalecer los huesos. Bueno, un beso para Entre Ríos, que mi familia es de ahí, de Concordia. Bueno, hemos hablado varias veces en los programas. Quizás el primer mineral que relacionamos con los huesos es el calcio. ¿En dónde vamos a encontrar calcio? En todo lo que es origen animal, va a estar en los lácteos, en el queso, en la leche, en los yogures. De origen vegetal tenemos el tofu, que es como un queso vegetal a base de soja, los porotos de soja también. Tenemos el sésamo como semillas y como frutos secos principalmente lo que es la almendra y en legumbres lo que son los garbanzos. De origen vegetal son los alimentos que más tienen calcio. Quizás eso es lo más fácil de cubrir. Pero también tenemos que tener en cuenta no solo el calcio, sino que el calcio llega a huesos para fortalecer y ahí también van a ser clave la vitamina D y la vitamina K2 para tener en cuenta. Sí. Lo que es importante remarcar es que el reservorio de calcio lo hacemos en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. Por eso es tan importante el aporte de calcio en los chicos. Hoy que tenemos en algunos casos un concepto que se difunde en contra de la leche, quizás es una de las fuentes principales de calcio en la niñez, y la estamos dejando de lado. Entonces es importante revisar la alimentación de nuestros chicos para que tengan un buen aporte de calcio, porque es el calcio que está en los huesos y que después van a necesitar en la etapa adulta. Exactamente, sí, eso es clave, me parece fundamental. Hacer bien una dieta equilibrada, porque a veces no, los extremos terminan generando carencias y esas carencias, como es el tema del calcio, se pagan en la adultez y eso termina generando un problema aún mayor que alimentándose de manera equilibrada y de manera con micro y macronutrientes, que es fundamental. Y fundamental esto que aportó Delphi de la vitamina D, porque es la que hace y nos ayuda a absorber el calcio, y la vitamina K2, que tiene que ser de origen natural, porque es la que va a llevar ese calcio al hueso y va a evitar que se peguen las paredes arteriales. Hay más preguntas, vos las mandás al WhatsApp o a las redes sociales, a ver si llega la tuya. Aparece la pregunta. ¿Es verdad lo de la crisis de los 7 años en pareja?
nos estamos pasando, no estamos pasando por un gran momento, peleamos mucho y sexualmente ya no coincidimos. ¿7 años? ¿Es verdad eso? No, no es verdad. No es verdad. No es verdad, no es verdad. Ustedes hace muchos años que están en pareja también. ¿Les pasó? 21, A los 7, yo hace 21, o sea, 17. tres Tres crisis. Fue por 20. Claro, yo 17, así que también. No, la verdad es que no hay una crisis de los 7. Sí es verdad que está como popularizado, pero no es real, es un mito. Y respecto a que no están pasando un gran momento, sí, a ver, todas las parejas, todas, pasan por variaciones, por fluctuaciones. Lo que es importante acá es pensar esto. Primero, expectativas reales. Las parejas no están siempre al mismo nivel, ni estamos siempre genial, ni estamos siempre en el mejor momento. Segundo, identificar qué es no pasar por un gran momento, ¿no? Esto de, bueno, cuáles son las expectativas que tenés, qué es lo que está pasando en esa pareja y siempre hacer una lectura más profunda. Esto que vos hacés de qué me está pasando es la punta del iceberg. Hay que ver, hay que comprometerse en buscar en esas profundidades, saber qué está pasando en el vínculo, pero no tiene que ver necesariamente con los 7 años, sino con la construcción que hizo históricamente esta pareja a lo largo de estos 7 años, ¿sí? 7, 10, 11, no importa, digo, tiene que ver con la construcción de ese vínculo. Y en tercer lugar, y por último, esta cuestión de la sexualidad. Recuerden que la sexualidad se construye, así como construimos la confianza, construimos el vínculo, el amor y vamos afianzándonos todos los días cada vez más. Bueno, también la sexualidad. Y cuando digo sexualidad no hablo netamente de una cuestión específicamente sexual, sino del erotismo, del cortejo, del admirarse, del halagarse, que es parte del erotismo, que es parte de la sexualidad y que no tiene que ver necesariamente con la frecuencia en sí, sino con cómo se va construyendo a lo largo de ese tiempo. Muy bien, Mariana. Vamos ya con las noticias. Un nuevo trabajo nos marca que las personas con niveles altos de bienestar tienen riesgo reducido de pérdida de memoria. Según un nuevo estudio publicado en la revista Aging and Mental Health, las personas con niveles más altos de bienestar tienen un riesgo reducido de pérdida de memoria en la mediana edad. Los investigadores también reportaron una mayor sensación de control, independencia y libertad para tomar decisiones. En el estudio se analizaron datos de 10.000 personas a partir de los 50 años que fueron evaluadas en la memoria y el bienestar cada 2 años. Los resultados mostraron una asociación pequeña pero significativa entre niveles más altos de bienestar y una mejor memoria, con un impacto significativo incluso después de ajustar los trastornos del estado de ánimo como la depresión. Autonomía, control, todo eso, ser independiente, sentirse bien, eso es lo que ellos llaman en este trabajo como bienestar. Tener un buen envejecimiento, con buena calidad, con buena masa muscular, eso está dentro de lo que denominaron bienestar en este trabajo. Y directamente tiene un impacto en nuestro cerebro. Directamente. La otra vez estaba dando una charla sobre el NAD, que es muy interesante, y mostraba un video, ¿no?, de un hombre, quizás lo conocen, lo pueden buscar en YouTube, pero está interesante porque es el mismo hombre, el mismo actor, vamos a decir, uno que está envejecido en una institución hospitalaria y así está envejeciendo, y otro de la misma edad, hagamos que es 80 años, y otro ágil jugando con sus nietos, estando con buena memoria, haciendo quizás crucigramas. Bueno, esto creo que está fundamentado en estos niveles de NAD y estos niveles de estilo de vida que manejan las personas. O sea, hoy lo que sabemos es que se nos cae el NAD, que es un protector de nuestras células y acelera nuestro envejecimiento, genera que no tengamos esos buenos niveles de bienestar. Si no tenemos NAD, el suficiente NAD, no tenemos buenos niveles de bienestar y eso se va a traducir en distintas enfermedades, entre ellas las neurodegenerativas, como el caso de la pérdida de memoria. Mira qué interesante esto del NAD, y cuando hablamos del NAD estamos hablando de un suplemento llamado telomerina NAD+, que ¿por qué viene el nombre telomerina, no? Porque ¿dónde está, digamos, nuestros capuchones que protegen el ADN, los telómeros? Mucha gente no sabe este dato, pero telomerina viene de eso, los capuchones que protegen el ADN. Lamentablemente, al caer el NAD, esos capuchones como que se van achicando, van generando que empiecen a aparecer, como bien dijiste vos, Milton, estas enfermedades de la vejez. Entonces, ¿qué hace la telomerina NAD+? Al elevar los niveles de NAD, hay una enzima, como una tijera, que va cortando esos capuchones, que se llama telomerasa. Inhibe esa telomerasa. Entonces, si yo aumento los niveles de NAD, inhibo la telomerasa y se achican más lentos los telómeros. Es decir, que el bienestar va a durar más tiempo.
Sí, y lo otro que marcan los trabajos cuando aportamos telomerina es que le da un sustento al ADN, evita los errores que se dan en la replicación con el proceso de envejecimiento. Eso nos protege de las enfermedades junto con el evitar el acortamiento de los telómeros. Y lo que es para mí fundamental, que está muy relacionado a este trabajo, que nos habla de bienestar, es la energía. Porque el aportar telomerina nos está ayudando a aumentar el NAD en la mitocondria, que es donde generamos la energía, que es algo que con los años vamos perdiendo. Sí, esto no es ciencia ficción, esto es ciencia real. Estamos viendo dentro de las ciencias de la longevidad de SACLE, la Sociedad Argentina de las Ciencias de la Longevidad y Epigenética, estamos viendo cada vez más descubrimientos, en donde yo creo que próximamente veremos lo que es la medicina de la longevidad, que es un campo de la medicina que se va a dedicar a optimizar los procesos naturales para mejorar la cantidad de años de vida y la vida en esos años. Y entre ellas, las herramientas que podemos tener son el estilo de vida, como muy bien dijo el trabajo, y la suplementación de calidad. Y ahí entra telomerina nada más como un nutriente clave, bisagra, para poder optimizar el envejecimiento o la longevidad, ¿no? Clarísimo. Siempre remarcar esto. Actividad física, la alimentación real, evitando los ultraprocesados y el agregado de suplementación basada en evidencia, en este caso un precursor original de NAD como la telomerina, es lo que más impacto tiene para mejorar la calidad de vida a nivel general. Vamos a hacer un breve corte, pero enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te adelantamos que Delphi se iba a transformar en investigadora, iba a delatar el azúcar oculto. Exacto. Formas de denominarlo, ¿es? Sí, a ver, es muy importante esto, Gaby lo va a poder desarrollar en un rato mejor, el impacto que tiene en realidad, por qué intentamos hacer tanta prevención y tanto control de esto del exceso de azúcar, que es una de las principales causas que termina desarrollando la mayoría de enfermedades no transmisibles. Desde lo que puede ser una resistencia a la insulina, que puede llegar a generar un aumento o una prevalencia a la diabetes, hasta los triglicéridos altos en sangre, que también los hemos visto, que están confundidos a creer que es por las grasas, sino que es por el exceso de azúcar, hasta una inflamación, hasta un sobrepeso con todo lo que eso conlleva. Entonces, este es el principal agente inflamatorio oxidante que tenemos en nuestra alimentación. Eso lo tenemos que tener muy presente. Y por eso esto que nos propone Delphi, de empezar a encontrarlo en alimentos en forma oculta, está muy bueno porque es el factor que más atención tenemos que prestarle. A ver, ¿qué pasa? Nosotros llegamos a consultorio o nos ponemos del otro lado, el propósito es decir, bueno, entiendo esto que puede afectar a mi salud, voy a bajar el azúcar. Entonces, dejo de agregarle tanta azúcar al café. Bien. O sea, lo fácil es el azúcar de mesa, lo vemos todo, listo. Esto no lo uso más, digo. Pero ¿qué pasa? En todo el resto de alimentos, productos, consumo de cosas, hasta mismo en edulcorantes a veces, hay oculto azúcar y no lo vas a ver simplemente con el nombre de azúcar, sino que la industria se las ingenia o encontramos naturalmente azúcar de muchas maneras. Entonces, atención con esto, ahora vamos a compartir una placa primero para ver de qué otras palabras o nombres podemos llegar a encontrar el azúcar. Sobre todo en los productos ultraprocesados, en los paquetes, cuando vos lees jarabe de maíz, dextrosa, glucosa, maltosa, fructosa, bueno, miel, melaza, jarabe de agave, azúcar invertido, jugo de caña, todas esas son formas y nombres de decirle al azúcar. Exacto. Entonces, siempre hablamos de la importancia de leer los ingredientes, que va a ser el primer punto. Recuerden que los ingredientes se ordenan de mayor a menor en orden decreciente. O sea, lo primero que aparece es lo que más tiene. Si entre los primeros ingredientes encontramos algunas de estas palabras que les compartí recién, es decir, jarabe, glucosa, maltodextrina, en realidad lo que está hablando es que de los primeros ingredientes, o sea, lo que más tiene eso que estoy eligiendo es azúcar. Ese primer punto. Segundo punto, ojo la cantidad de veces que encontremos estas palabras. Porque si un producto tiene más de 3 nombres así que significan azúcar, es que directamente es azúcar. Vos ahí tenés, por ejemplo, unas barritas de cereales, sí, que uno las tiene como que algo
como que es algo totalmente saludable y que está bárbaro. Exacto. Lo incorporás y ¿qué tiene adentro? Barrita de cereal. Tenemos, sí. A ver, ¿qué pasa con esta barrita de cereal? En realidad, si bien tiene cereal, en todos los ingredientes, lo que usan para untarlo, lo que usan para darle sabor, lo que usan para unificar son diferentes tipos de azúcar, pero que es muy difícil darnos cuenta. Armé una placa para que veas la cantidad de ingredientes que tiene y de esos ingredientes, la cantidad que son azúcar sin que lo sepamos. A ver Vamos, si tenemos ejercicio esa de placa. pensamiento lateral. Hay que encontrar acá, en este listado de ingredientes, los que te estuvimos mencionando antes. Los Mira, marqué. aparece jarabe de glucosa, aparece jarabe de maíz de alta fructosa, aparece la maltodextrina, ¿hay alguno más? Fructosa Sí, de la fructosa. fruta y azúcar mismo. Sí. Y 4. Y los sorbitol, mirá, aparece Y también. sorbitol, que es un edulcorante, y ese porque no tiene, por ejemplo, chocolate. Pero después, además, si tiene chips de chocolate, ese chips de chocolate también tiene azúcar. Ahora, o sea, en la barrita esta En- hay 5 formas distintas de estar Esto- incorporando el azúcar. Exacto, que es una barrita de cereal que a veces decimos, bueno, 100 calorías. En realidad es pura azúcar. Y el problema con esto es que no te vas a saciar. Y el problema con esto es que muchas veces lo hacemos desde la ignorancia. Eso es lo que a mí más me preocupa. Y lo mismo pasa cuando elegimos un turrón de maní, que el primer ingrediente es directamente azúcar. O sea, ahí no lo ocultan. Aparece azúcar de primer ingrediente. O sea, tiene más azúcar que maní y que otro componente. El maíz inflado. El maíz inflado o pochoclo, Sí. lo que más tiene es azúcar más que el propio cereal. Lo tenemos, mira, Los cereales de desayuno. este es muy loco. Estos son cereales de desayuno sin azúcar. ¿Saben cuál es su primer ingrediente? Azúcar. Porque no lo tiene por fuera, eso es lo de sin azúcar, pero internamente para hacerlo le agregan azúcar también. La importancia de leer el etiquetado. Después tenemos la fruta acá que no hay que demonizarla también. No, o sea, la pusimos porque estamos viendo en diferentes alimentos que encontramos el azúcar, pero por eso te digo, a ver, el azúcar es un hidrato de carbono, nosotros necesitamos cierta cantidad de hidrato de carbono. Ya consumimos parte de ese azúcar en la miel, en las frutas, que es la fructosa, pero es un tipo de azúcar más natural. Imagínate si le agregamos en todo lo que creemos que es más saludable. Y ojo con otra cosa importante, cuando dice sin azúcar agregada, eso es una estrategia de la industria, que no significa que no tiene azúcar, es que no le están agregando azúcar extra o por fuera, pero si el alimento, por ejemplo, si una barrita tiene miel, que la miel es rica en azúcar, no va a decir azúcar agregados, pero va a tener azúcar por la miel, por ejemplo. O cuando usan concentrado de fruta, el concentrado de fruta quizás es de una manera un poco más natural, pero utilizan el azúcar de la fruta. Entonces, también ojo con esas estrategias y qué tipo de plan están haciendo, porque muchas veces eso puede jugar en contra a no bajar de peso, a no sentirse menos inflamado o a no controlar quizás el azúcar en sangre. Lo otro es la mezcla de este azúcar con algo de grasa que nos genera una adicción. Por ejemplo, acá que tenemos unos bizcochitos, Sí. esa combinación de azúcar y carbohidratos genera que se nos dispare la dopamina y no podamos parar. Sí. Y mira, y otra de las cosas que están en la mesa es, por ejemplo, el jugo de El jugo. fruta. Y ahí sí hay un tema. Si bien no vamos a demonizar la fruta, como dijimos recién, cuando hacemos jugo de fruta, ni te digo el industrializado, que es azúcar, pero hasta mismo el natural, lo que pasa es que utilizamos, por ejemplo, en vez de una naranja, 3. Entonces, lo que pasa es que en esas 3 naranjas triplicamos la cantidad de azúcar o de hidrato que estamos consumiendo, perdemos la fibra, se oxidan partes de las vitaminas y queda solo el azúcar. Entonces, obviamente que esporádicamente, como un placer, o si estamos en la playa y tenemos ganas un día de hacerlo, está bien, pero ojo, y yo no recomiendo todos los días, y menos por la mañana, jugos de fruta. Clarísima, Delphi. Vamos junto con el equipo. Vamos. Que quiero escuchar a Mariana con esta situación de si nos estamos priorizando o delegamos. ¿Cómo cuesta, no? ¿Cómo cuesta? A veces estamos como en piloto automático, vamos ahí como los caballos, ¿no? ¿Anteojeras se llaman Sí. los caballos? Vamos ahí como muy derechito. No podemos observar más allá de lo que pasa delante nuestro y nada más. No nos damos cuenta de nada. Te invito a algo distinto. Te invito a hacer una pausa, a poder pensar esto. Por supuesto, como siempre, de una forma divertida y que no tiene como finalidad demonizar ni hacer un diagnóstico, pero sí que podamos pensar entre vos y yo y todos los chicos, bueno, a ver dónde estamos ubicados con esto y qué nos está pasando con esto de siempre estar pendientes de otro y nunca poder priorizarnos. ¿Y hay un test? Tenemos ¿Vamos a hacer un test. A El ver, test ¿qué? dice, ¿sos tu prioridad? Y la primera pregunta Primero. es esta, ¿no? ¿Vos vas sumando? O sea, va a ser de sí, ¿no? El test. Son 3 respuestas en cada uno. En casa vayan contando ok. cuántas A, cuántas B, cuántas C, así al final hacemos como el resumen.
La primera entonces dice, cuando alguien necesita algo de vos, ¿qué haces? ¿Postergás lo tuyo para ayudar? ¿Lo pensás 2 veces o ponés límites sin culpa? ¿Cómo es la C? ¿Ponés límites? Ponés límites sin culpa. Esa es la primera. Entonces la primera es, cuando alguien necesita algo de vos, ¿no? Alguien necesita algo de vos. ¿Qué haces? ¿Postergás lo tuyo para ayudar? Decís, listo, yo ya salgo corriendo a ayudarte. Esa es la A. O esa es la A. La segunda es, lo pensás. Lo pensás primero, decís, bueno, pará, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Puedo ir? ¿No puedo ir? Bueno, lo pensás 2 veces. Y la tercera es, ponés límites sin culpa. Depende de la es situación salgo corriendo. también. Bien, depende de la situación, me gusta también. También depende de No quién tengo quién lo opción. pide ¿Y quién? qué es. Pero bueno, vamos a ¿Quién, ver. cómo, cuándo? Bueno, pero ayúdenme, chicos. Depende de la situación. Se entendió, pero Mariana. La normalmente primera es es A. Muy bien, la primera es A. Bueno, vamos con la segunda entonces. Cuando alguien necesita algo de vos, esa ya la tenemos. La segunda es, ¿cómo reaccionás cuando tenés un día agotador? Cuando estás muy cansado, muy cansada. ¿Te exigís igual? Como, sigo igual. ¿Te distraes para no pensar? ¿O te das permiso para sentir este cansancio y descansar un poquito? ¿Cómo funcionás con la exigencia de la afuera? Tenés un día muy cansador, ¿qué haces? Ahí te exigís igual, decís, bueno, no puedo parar, tengo que seguir, no importa, no importa. O te distraes un poquito para no pensar tanto, como que aflojás un poco las revoluciones, o te das ese Yo permiso. sigo sumando las A. Muy bien. Segunda A. Yo a veces Gaby, hago. Intento la ¿haces B. una pausa? Sí, Gaby. yo la sé a veces, sí. La a veces, sé, a da veces. unas Yo pausas. la B. Bien, bueno, Bueno. ustedes tenemos en casa, vayan contándonos. No, Bueno, acuérdense, una siesta está buena. acuérdense A, B, C, siempre bueno, como ¿no? para ir sumando al final. La tercera dice, ¿qué lugar tiene el placer en tu vida? Y cuando hablo de placer no hablo solo de la sexualidad, sino en general, una buena comida, un buen momento con amigos. Sí. Claro, ¿no? Entonces vamos. Casi ningún lugar para el placer. A veces, si queda tiempo, ¿sí? Como que me voy como postergando. O la C, busco generarlo aunque sean cosas simples. No, la Bien. C, La sí. C, por la- ¿no? yo por Sí, la B. postergarlo. A veces. La B, a Generarlo. veces. puede. Yo La B a full veces. veces. Bueno, muy bien. En Para casa que valga la pena todo, tiene que haber placer. para mí hay que equilibrar como exigencia con placer. Hay que Cuarta equilibrar. pregunta. Cuarta. La cuarta. ¿Cómo te hablas internamente cuando algo no te sale? ¿Cómo te hablas internamente? Con críticas y reproches, yo siempre hago lo mismo, no puede ser, siempre me sale mal. Con dudas, che, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasarán estas cosas? O con comprensión y paciencia, o sea, con autocompasión. ¿Cómo se hablan cuando algo no sale? Ustedes son exigentes. Delfín. Yo sigo B, sumando A. La B quizás. La B, Bobby. sí. Sí, la ¿Cómo B. te hablas? ¿Cómo te hablas vos? Es importante esto también, ¿eh? Esto, lo vamos a hablar en otro programa, esto de la autocompasión y el autocuidado y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y la última es, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu cuerpo últimamente? ¿Tenso, cansado, con síntomas, no? Estoy toda tensa. Cambiante, tengo síntomas, pero a veces más o menos. O estoy presente, muy mindfulness, ¿no? Como estoy presente, estoy tranquilo, puedo identificar mi cuerpo, por supuesto hay días y días, pero voy bien. ¿Cómo está tu cuerpo? Bueno, Estamos con tratando todo de esto- identificar si sos tu prioridad. Sí, a ver las vamos a ver respuestas que respuestas. tuvimos. ¿Ustedes que tuvieran mayoría A? ¿No? Me Yo parece que todos mayoría A. tuvieron mayoría A. No, ellos variados, B yo A. y C tengo. A, B y C, vos tenés un poco de Bueno, todo. ¿vamos a la ver los mayoría resultados? A, vamos a ver los resultados, chicos, a ver la Hay placa. resultados. Si Los resultados. respondiste Milton. mayoría de La A, mayoría A, ojo, te estás dejando para lo último, es momento de volver a vos y volver a conectar con vos sin culpas, ¿no? Estoy ahí, estoy en el Cuidado, porque a veces esto de dar y de ser tan exigente hacia la afuera hace que nos olvidemos un poquito de Gaby, nosotros que está Yo estoy en el B. en el B. Está Gaby en el medio, está en la B. Está en la B. Eso fue cariñoso. En la B Estás como en el medio. Atlanta. A veces A te- veces te cuidas y a veces no. A veces te exigís de más. Bueno, cuidado ahí, sí, como para prender las alarmas. Y la Nutri que tuvo mayoría de C. Mayoría C, estás en proceso de autocuidado. Yo también soy mayoría C. Estás en proceso de autocuidado. Esto es muy importante. Por supuesto, este test no ofrece una posibilidad diagnóstica, pero así a modo de juego podemos identificar un poquito mejor dónde estamos ubicados. Bueno, si estamos en la A y pisando la B, a lo mejor es momento de hacer alguna consulta con un terapeuta como para evaluar si es momento de empezar a priorizarte. Estos test sirven para tener una orientación Claro. y que Claro. nos motiven con la consulta. Ahora lo vamos a hacer con la resistencia Claro, a la insulina, con ¿no? la Muy insulina, bueno. vamos Ay, yo quiero pasando eso. de la autoexigencia. A Pero la bueno, insulina. yo creo que a veces está en la esencia, ¿no? De Me uno. gusta, sí, La- absolutamente. La exigencia, sí, también es aprendido, ¿no? Sí, Tiene yo un creo componente que de aprendizaje. Bueno, vamos a hacer el test de resistencia a la Ay, me gusta, lo insulina, voy a hacer. este factor de riesgo que podemos controlar y que si no lo hacemos es el paso previo a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular
y por eso es tan importante conocerlo, poder identificarlo para instrumentar medidas. Qué fundamental saber estos datos antes, ¿no? Porque antes ni se hablaba de este tema. ¿Y cuántas veces, y acá una reflexión, ¿no? ¿Cuántas veces me ha llegado al consultorio de nefrología un paciente con criterios de diálisis que se enteraba en ese día que yo se lo tenía que decir y tenía diabetes y nunca se enteró? Es algo increíble eso. Y con esto simple, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la primera preguntita. Marquemos algo porque yo quiero resaltar de esto, que estamos hablando de una situación que está en general en un eje central y que se vincula con lo cardiometabólico, porque dijimos si hablamos de diabetes, se vincula con triglicéridos elevados, se vincula con hígado graso. Totalmente. El hígado graso y la resistencia a la insulina suelen estar juntos. Ligados. Entonces por eso es tan importante poder identificarlo y vamos a hacer este test que te va a ayudar en base a síntomas que aparecen habitualmente y que pueden estar ligadas a esta resistencia a la insulina. Bueno, vamos a empezar con el primero. Acá tenemos un muñequito que podemos ver. No sé si... La primera pregunta es, ¿tenés panza o cintura abdominal prominente, aunque no seas obeso? Acá es claro de que el rejunte de grasa abdominal genera un patrón inflamatorio, ¿no, Milton? Y eso se asocia muchas veces, no siempre, hay gente que no, con niveles altos de insulina, con signos claros clínicos como acantosis nigricans, que es una coloración más negruzca en ciertos pliegues, que es muy importante, lo veas atrás en el cuello, acá en los brazos, ¿no? O sea, vamos a ir desarrollando. Entonces, primero es la obesidad a nivel central, que la puedes medir, ahí tenés un centímetro. Con un simple centímetro a la altura del ombligo, con los brazos caídos, te medís a la altura del ombligo y ahí vas a tener una noción de si hay un perímetro abdominal aumentado. Estamos hablando de 88 en las mujeres y 102 en los hombres. Si estás por encima, estás dentro de esto que te está marcando Gaby con esta primera pregunta de si tenés panza o cintura abdominal prominente. Sí, después hay algo que es muy característico, ¿no?, de la insulina resistencia, son esos antojos de comer algo dulce. La segunda pregunta es los antojos. Sí, después de comer algo dulce te sentís con más hambre, con sueño, de seguir comiendo. Bueno, o que te agarra como un ataque, ¿no? Y es esa hormona, la insulina, que no está actuando, porque la insulina resistencia, para que la gente entienda, es que no es como la diabetes tipo 1, que no hay insulina porque el páncreas está, digamos, destruido por nuestro propio cuerpo, o sea, hay una enfermedad autoinmune, sino que la insulina está circulando, pero no funciona bien. Le cuesta funcionar, claro. Y entonces cada vez liberamos más insulina y cuando liberamos más insulina tenemos más depósito de grasa y sobre todo más hambre, porque interviene en ese circuito y nos da esa sensación de tengo tanta insulina, necesito meter azúcar a la célula, entonces dame azúcar. Y es un círculo vicioso, no virtuoso, es un círculo que te sube la insulina, come dulce y después estás un poquito y después te vuelve a subir la insulina, entonces no podés frenarlo. Vamos a la pregunta número 3. ¿Te cuesta bajar de peso a pesar de que haces dieta, un plan alimentario o ejercicio? Bueno, puede ser de que falta cerrar este círculo de la insulina. Ahora vamos a hablar de algo que nos ayuda muchísimo. Esto hoy en día sabemos que es una de las principales causas vinculadas a la obesidad y sobrepeso. En la modernidad tenemos una epidemia de obesidad y sobrepeso, más del 60% de nuestra población está dentro de lo que es sobrepeso, obesidad, y esta resistencia a la insulina está presente en más del 70% de los casos donde hay sobrepeso o obesidad. Qué interesante lo que estás diciendo, Milton. Mira, el número 4 es algo que ya habíamos dicho, pero quiero que te fijes si tenés manchas oscuras en cuello, axilas, ingles, en la ingle. Si esto es acantosis nigricans. En los pliegues. En los pliegues, claro. Si está más oscuro, eso es. Sí, si está más oscuro es porque probablemente tengas mucha insulina circulante y eso hace de que se manche nuestra piel. También es importante, el número 4, fijarse si hay síndrome ovario poliquístico, que eso ahora vamos a profundizar un poquito, pero el síndrome ovario poliquístico, o sea, en mujeres que tienen quistes en los ovarios y uno de los signos es la insulina resistencia. Sí, también, así como lo dijimos en la obesidad y sobrepeso, que está vinculada y que en un alto porcentaje está presente la resistencia a la insulina en las chicas con síndrome ovario poliquístico, estamos hablando de la endocrinopatía más prevalente en mujeres jóvenes, también está esta resistencia a la insulina asociada. Sí, y por último vamos a hablar de los triglicéridos altos, HDL, el bueno, generalmente bajo,
en tus análisis. Si vos tenés esto elevado, también puede asociarse a todo este cuadro de ovario poliquístico, de insulinoresistencia, y ahí vamos a las nuevas investigaciones, ¿no? O sea, hicimos las 5 preguntas Sí. y vos estuviste respondiendo de acuerdo a tu caso particular. La idea de estos test, acordate, es poder identificar, generar una orientación y que nos ayude a luego poder instrumentar medidas. Vamos a ver los resultados. Fueron 5 preguntas y de acuerdo a eso tenemos sugerencias y recomendaciones para hacerte. A ver si está la placa con los resultados. Si estuviste entre 0 y 1, tenés bajo riesgo. Seguís así, seguís con tus buenos hábitos. Si estuviste entre 2 y 3, hay una posible resistencia a la insulina. Sería bueno comenzar a hacer estudios, comenzar con la consulta. Ahora, si fueron más de 3 las respuestas positivas, tenemos una alta sospecha de resistencia a la insulina y es necesario generar estos cambios de hábito en la alimentación, en el ejercicio y fundamental, la consulta con tu médico. Sí, ahora podemos agregar también alguna evidencia científica nueva. La evidencia científica se orienta hacia los inositoles, al D-chiroinositol y mi-inositol, que se consigue en Argentina, se conoce, es el único suplemento que se llama metacitol. El metacitol tiene mucha evidencia científica sobre la resistencia a la insulina. Fíjate qué tan interesante es que en un congreso de endocrinología se presentó como una herramienta no hormonal para el tratamiento del ovario poliquístico. Y ahí es muy interesante porque, ¿qué pasa? Antes usaba metformina, la gente no conoce, la primera droga que utilizan los diabetólogos, los médicos clínicos, es la metformina para nivelar los niveles de azúcar en sangre y hacer una sensibilidad más alta a la insulina. Hoy en día tenemos un suplemento que se llama metacitol con mucha evidencia científica y lo más interesante es que nos ayuda a sensibilizar estos niveles de insulina y reducen estos antojos de hambre, ayuda a bajar de peso, mejora la fertilidad en el ovario poliquístico, mejora los ciclos menstruales y de hecho es una alternativa antes de utilizar metformina o anticonceptivos orales, Milton. Sí, y en el caso puntual de lo que es obesidad y sobrepeso, al poder controlar nutricionalmente la resistencia a la insulina nos está ayudando a lograr mejores resultados en el tratamiento del descenso de peso, instrumentando obviamente el plan alimentario, obviamente la actividad física, haciendo un diagnóstico, haciendo este test que hicimos para poder identificar si hay resistencia a la insulina. Y ahí el aplicar este suplemento nos va a ayudar a reducir los niveles de esa insulina y entonces vamos a tener, por un lado, menos depósito de grasa y vamos a cortar esta situación del hambre que vos mencionabas. Eso le vamos a poder poner un freno junto con un tratamiento integral, pero generando, y a partir de este suplemento, una herramienta adicional que te va a ayudar a encontrar mejores resultados. Luego el tratamiento focalizado en esto puede seguir avanzando. Hay medicación, hay medicamentos inyectables en particular que trabajan y apuntan a esto. Exactamente. Hoy el foco de obesidad y sobrepeso, lo que sabemos y lo que hemos aprendido, es que está dado en el manejo de la resistencia a la insulina. Por eso es importante poder hacerlo de la forma natural, que es esta. Es interesante. Cambio de hábitos y suplementación. Está bueno hablar también de que dentro de metacitol existen 2 variantes. Uno es el metacitol mujer, que lo podés conseguir tanto en cápsulas como en polvo, porque ¿qué pasa? Muchos endocrinólogos necesitan utilizar una dosis de 2 gramos por día. Entonces en polvo es mucho más fácil de adquirirlo. Y ahora hay una innovación, una novedad, que ya se puede conseguir en las farmacias, que es el metacitol RI, que va directamente al control del sobrepeso, se llama sobrepeso controller. ¿Por qué? Porque al agregado del metacitol, que es el mi-inositol y D-chiroinositol 41, que es lo que dicen los estudios clínicos, se le suma serrapeptasa, que en algún momento hablamos, que es un antiinflamatorio que ayuda muchísimo a bajar la inflamación, y el cromo, ¿no? El picolinato de cromo, que eso también ayuda mucho a la insulinoresistencia. Entonces, los estudios clínicos revelan que el agregado de metacitol, junto con un estilo de vida saludable, un plan alimentario y ejercicio físico, ayuda a disminuir la grasa corporal, que es lo que estamos buscando, y así el mejoramiento de la insulinoresistencia. Y al bajar la grasa estamos bajando la inflamación, que es hoy uno de los principales factores de riesgo y que combinado obesidad, resistencia a la insulina,
inflamación crónica de bajo grado, realmente generamos una bomba de tiempo. Por eso es tan importante poder trabajar desde la prevención, desde los hábitos y desde la suplementación, como el caso de Metacitol, para ayudarnos a que esa insulina funcione mejor y no tengas duda que va a tener un impacto en la reducción del peso que estás buscando con el tratamiento. Acordate siempre de hacerlo de la mano de tu médico, de tu nutricionista, para tener una guía, sobre todo en el plan alimentario y en la actividad física personalizada. Excelente, Milton, la verdad es algo innovador y con mucha evidencia y sustento científico. Vamos, Gaby, al panel, porque siguen llegando tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp. ¿Qué alimentos debo ingerir para la constipación crónica? Intestino largo y estoy con hipotiroidismo. Vamos a responder esta pregunta. Bueno, vamos a ordenarnos un poco. En primer lugar, para constipación crónica. Lo que tenemos que evaluar ahí, fuera de que si hay algo, digamos, funcional o patológico, es alimentos ricos en fibra, que son los que nos van a ayudar a generar más motilidad, más movimiento en lo que son los intestinos, que eso ayuda a todo lo que es el ritmo evacuatorio. Entonces, ¿qué tenemos dentro de estos alimentos? Elegir todo lo que sean cereales integrales, o sea, reemplazar el arroz blanco por arroz yamaní. Las legumbres tienen un montón de fibra. Si estoy consumiendo pan, pasar a un pan integral. Por otro lado, elegir frutas y verduras con cáscaras, o idealmente en vegetales, por ejemplo, crudos, van a ayudar a aportar más fibra que por ahí cocidos. Entonces, estas pequeñas estrategias en el día a día nos van a ayudar a más movimiento. La mejor fruta para la constipación, el kiwi. El kiwi, si lo puedes sumar con tus desayunos, con algo de semillas, de lino, por ejemplo, y el yogur o en la preparación que lo haces, tiene muy buenos resultados. Y otro tip que te voy a tirar es, en ayunas, un vaso de agua bien fría al comenzar el día también ayuda a generar más movimiento. Seguimos recibiendo tus preguntas, que las mandás al número de WhatsApp o a las redes sociales, a ver si aparece la tuya. Siento que la práctica sexual está sobrevalorada, no tengo deseo de conectar con nadie. ¿Por qué es? Bueno, es interesante. Vi mucho este tipo de preguntas de que el sexo... ¿Sí? Sí, ¿sabes qué? Y últimamente la veo cada vez más, esto de que el sexo está crítica. sobrevalorado. Me sorprendió la Sí, es una crítica pública. Sí, es raro de dónde sale también este concepto, ¿no? A ver, yo creo que no está sobrevalorado, lo que creo es cuál es el modelo. Claro. ¿Cuál es nuestro referente para hablar de sexualidad? Porque si el modelo del que hablamos de sexualidad es la pornografía, y sí, por supuesto lo vamos a pensar como un modelo sobrevalorado. Ahora, ante la falta de educación sexual, lógicamente aparecen estos modelos que no son modelo de nada porque están lejos de la realidad y que, si ustedes lo observaran, se puede ver perfectamente que son actores, actrices, hay un guión, no parece, pero les juro que para una toma de 3 minutos que ustedes ven en pantalla, en el celular, quizás son 3 días de grabación. Entonces, esos no son modelos reales de placer, ¿no? Y por otro lado, no tengo deseo de conectar. Quizás habría que pensar varias cosas, pero una es de qué no tenés deseo. De conectar en qué sentido. Porque a veces cuando decimos no tengo deseo, también tenemos que pensar, ¿no tenés deseo de qué? ¿De qué? De un sexo más desenfrenado, no tenés deseo de cortejo, no tenés deseo de estar con una pareja estable, ¿de qué no tenés deseo? Y esta es una pregunta para hacerte, ¿no? Y por eso nunca hay como respuestas tan genéricas, sino siempre es caso a caso. Pero en este caso en particular, si no hay deseo de conectar, bueno, también habría que ver, deseo conectar en qué sentido, ¿no? Por eso sigo abriendo cantidad y cantidad de preguntas, porque en realidad no quiero cerrar con una respuesta. Lo que quiero es que sigas pensando en casa qué significa esta pregunta que vos te estás haciendo como un primer disparador para seguir haciéndote más. Siguen llegando tus preguntas, las mandás al número de WhatsApp o a las redes sociales, a ver si llega la tuya. Soy Carlos, tengo 49 años y soy hipertenso. ¿El vino tinto cuenta como una copa permitida o es mejor evitarlo del todo? El vino tinto. No, porque si le preguntan a Gaby ya sé su respuesta. No, pará. El tema es así. Si ya tomás alcohol, hay que moderarlo. No te voy a decir que no lo tomes. Bueno. Hay que moderarlo bien moderado. Ahora, decir que es raro, ¿no? Ir a un médico, venís al médico y sos abstemio, como yo. Sí. Y le decís, che, ¿sabés qué? ¿Tenés beneficios de tomar vino? Empecé a tomar vino. Y no. Ahí está el tema. Es cuando nosotros le adjudicamos al vino beneficios o propiedades que en alguien que no lo está consumiendo no tiene ningún sentido comenzar a tomar vino para un supuesto beneficio en la salud. Ahora, vos estás tomando vino, sos un tomador de vino y lo haces en la noche, tomás una copa de vino,
No está mal. Es no muy pasa nada. difícil moderar la dosis a veces del vino. Normalmente mis pacientes empiezan con una copa, terminan con la botella, es lo más triste. Pero otro tema, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio? Mucha gente me dice, la copa de vino, el Los resveratrol, polifenoles. los polifenoles. Bueno, y ahí obviamente preferiría evaluar si lo tomás por el polifenol, suplementate con resveratrol. Ah, o sea, y básicamente. mismo el polifenol que está presente en el vino, si lo podemos llevar a la suplementación, seguramente vamos a aportar mucha más cantidad en la Totalmente. suplementación, que esto suele pasar con los distintos activos. Cuando extraemos, cuando podemos generar un suplemento a partir de un extracto natural, generalmente lo que tenemos es que está ese activo potenciado. Una potencia espectacular. Y después, por otro lado, los nuevos estudios revelan de que hay una asociación entre la enfermedad cardiovascular, la hipertensión y el consumo de alcohol. Y mucha gente, bueno, vino es de lo mejorcito, pero la gran mayoría de la gente que consume bebida blanca, cerveza. Acompañado con Acá aclaró, aclaró que Que es estamos vino. hablando Claro. del vino tinto. El que tiene los polifenoles fundamentalmente es el vino tinto. Exactamente. Pero bueno, atención con todos los otros, las otras bebidas alcohólicas que son las que toman la mayoría de los jóvenes, ¿no? Y que termina siendo muy dañino. Sí, y esto surgió hace muchísimos años Sí, y en re todo la doctor, medicina re. también va evolucionando, porque bueno, se identificó que está esta sustancia, que es real. O sea, real. la sustancia está, los polifenoles, los sabemos, hemos hablado de la quercetina, que es el Sí. principal de los polifenoles, no está en el vino en particular, está más en la cebolla. En la cebolla. Pero la quercetina es fundamental, es buenísima. Y a medida que uno va identificando en un activo, en un alimento, un nutriente, al final puede generar esa recomendación. Pero no te vas a comer 20 cebollas No, para está la claro. calcetina, claro, ahí Y está bueno, el tema. pasa por ahí. En su momento, cuando se identificó en el vino, bueno, se recomendó 1 o 2 copas, quedó ese concepto y hoy en día, en quien no está tomando, lo que quiero que quede claro es que no se justifica de ninguna manera comenzar a hacerlo. Exactamente, doctor. Se nos fue el programa. ¿En serio? Qué rápido. Ya está. Muy Bueno, rápido. no hay tiempo para Sí, más. Queda frase. A ver si hay Frase. frase. Me gusta despedirme con la frase. Entre las dificultades se esconde la oportunidad. Vamos de me nuevo. gusta. Entre las dificultades. Entre las dificultades se esconde la oportunidad. O sea, uno ve todo gris, pero ahí Claro, aparece crisis es siempre. oportunidad. ¿no? Está esa Crisis es luz, oportunidad. esa luz de Muy esperanza buena. está ahí. Exactamente, exactamente. Bueno, Mirta. nos vamos con eso. A ustedes agradecerles por su compañía durante esta hora y nos volvemos a encontrar siempre, siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN, buena salud. salud.